Continuamos con la lección número 13, creación de relaciones entre campos de diferentes tablas. Las relaciones entre tablas es una herramienta que nos permite relacionar datos y registros de una tabla y hacerlos coincidir con datos de otra. Por ejemplo, vamos a crear una nueva tabla desde diseño con un nombre de campo código cliente, tipo de dato número. Vamos a realizar una tabla en base a facturas. Pondremos fecha de factura, la de fecha. Pondremos el nombre del cliente. Pondremos pagado. Le daremos el operador lógico si no. Y pondremos el monto de la factura. Será en moneda. Y finalmente el número de factura. ¿Cuál será el número? Como ya sabemos, debemos agregar una clave principal. En este caso será el número de factura, ya que como sabemos, el número de factura no puede repetirse. Damos clic sobre la llave y hemos ingresado entonces nuestra clave principal. Vamos ahora a cerrar esta nueva tabla y guardaremos los cambios asignándole el nombre de facturas. Aceptar. Si voy entonces sobre mi tabla de clientes, vemos la tabla que teníamos anteriormente. Y si voy sobre la tabla de facturas, abriré entonces esta nueva tabla donde ingresaremos el código del cliente, la fecha en que se facturó, el nombre de este, si está pagado o no, el monto de la factura y el número de factura. Y cerraré entonces ambas tablas para ver los cambios y voy a ir sobre la pestaña herramientas de base de datos. Me dirijo al grupo de herramientas de relación, al icono de relaciones. Para crear una relación necesitamos por lo menos dos tablas. Entonces voy a agregar la tabla cliente y la tabla facturas. Luego entonces, como me han quedado ambas tablas. Como podemos ver, el campo que se repite en ambas tablas y que nos va a servir para realizar la relación es el de código, ya que el código de cliente nos indicará toda la información dentro de la factura y la relacionará con el cliente que corresponde. Doy clic sobre código y arrastro con el clic presionado hacia código de cliente. Nos aparece entonces una nueva pestaña donde nos indica la tabla de origen y la tabla de consulta o relación. Desde la tabla entonces clientes vamos a utilizar el campo código y de la tabla de relación código cliente. Inmediatamente debajo vamos a dar clic sobre exigir integridad referencial. Esto es importante ya que actualizar en cascada los campos relacionados y eliminar en cascada los campos relacionados nos permite que cada vez que queramos eliminar o actualizar algún dato de la tabla de clientes, esto se modificará inmediatamente en la tabla de facturas. Por ejemplo, al eliminar un cliente, no nos quedarán las facturas de clientes que ya no existen, sino que se eliminarán junto con este. Vamos entonces a crear y vemos cómo la relación nos indica desde el lado de la tabla clientes un número 1 y desde facturas un infinito, ya que como bien sabemos un cliente puede tener infinita cantidad de facturas. Cierro entonces mi relación, guardo los cambios y cada vez que yo quiera ingresar una nueva factura deberé ingresar correctamente el código de cliente, ya que al relacionarse con la tabla de clientes
Si este es distinto, no permitirá la creación. Por ejemplo, si pongo cualquier número con una fecha específica, con un nombre de cliente cualquiera, digo que está pagado con un monto facturado de 20.000, el número de factura 1, vemos que Microsoft Access me alerta que no se puede agregar o cambiar el registro, ya que se necesita un registro relacionado en la tabla clientes, y en este momento no existe tal registro. Voy entonces a modificar el código de cliente por uno válido, y entonces sí puedo moverlo, ya que sabemos que este cliente existe. Bueno, eso es todo por la lección número 13. Gracias. Continuamos con la lección número 13. Creación de relaciones entre campos de diferentes tablas. Las relaciones entre tablas es una herramienta que nos permite relacionar datos y registros de una tabla y hacerlos coincidir con datos de otra. Por ejemplo, vamos a crear una nueva tabla desde diseño con un nombre de campo código cliente, tipo de dato número. Vamos a realizar una tabla en base a facturas. Pondremos fecha de factura, la de fecha. Pondremos el nombre del cliente. Pondremos pagado. Le daremos el operador lógico si no. Y pondremos el monto de la factura. Será en moneda. Y finalmente el número de factura. Puede ser numérico. Como ya sabemos, debemos agregar una clave principal. En este caso será el número de factura, ya que como sabemos, el número de factura no puede repetirse. Damos clic sobre la llave y hemos ingresado entonces nuestra clave principal. Vamos ahora a cerrar esta nueva tabla y guardaremos los cambios asignándole el nombre de facturas. Aceptar. Si voy entonces sobre mi tabla de clientes, vemos la tabla que teníamos anteriormente. Y si voy sobre la tabla de facturas, abriré entonces esta nueva tabla, donde ingresaremos el código del cliente, la fecha en que se facturó, el nombre de este, si está pagado o no, el monto de la factura y el número de factura. Y cerraré entonces ambas tablas para ver los cambios. Y voy a ir sobre la pestaña Herramientas de base de datos. Me dirijo al grupo de herramientas de relación, al icono de relaciones. Para crear una relación necesitamos por lo menos dos tablas. Entonces voy a agregar la tabla cliente y la tabla facturas. Luego entonces, como me han quedado, ambas tablas. Como podemos ver, el campo que se repite en ambas tablas y que nos va a servir para realizar la relación
es el de código, ya que el código de cliente nos indicará toda la información dentro de la factura y la relacionará con el cliente que corresponde. Doy clic sobre código y arrastro con el clic presionado hacia código de cliente. Nos aparece entonces una nueva pestaña donde nos indica la tabla de origen y la tabla de consulta o relación. Desde la tabla entonces clientes vamos a utilizar el campo código y de la tabla de relación código cliente. Inmediatamente debajo vamos a dar clic sobre exigir integridad referencial. Esto es importante ya que actualizar en cascada los campos relacionados y eliminar en cascada los campos relacionados nos permite que cada vez que queramos eliminar o actualizar algún dato de la tabla de clientes, esto se modificará inmediatamente en la tabla de facturas. Por ejemplo, al eliminar un cliente, no nos quedarán las facturas de clientes que ya no existen, sino que se eliminarán junto con este. Vamos entonces a crear y vemos cómo la relación nos indica desde el lado de la tabla clientes un número 1 y desde facturas un infinito, ya que como bien sabemos un cliente puede tener infinita cantidad de facturas. Cierro entonces mi relación, guardo los cambios y cada vez que yo quiera ingresar una nueva factura deberé ingresar correctamente el código de cliente, ya que al relacionarse con la tabla de clientes, si este es distinto, no permitirá la creación. Por ejemplo, si pongo cualquier número con una fecha específica, con un nombre de cliente cualquiera, digo que está pagado con un monto facturado de 20.000, el número de factura 1, vemos que Microsoft Access me alerta que no se puede agregar o cambiar el registro, ya que se necesita un registro relacionado en la tabla clientes, y en este momento no existe tal registro. Voy entonces a modificar el código de cliente por uno válido, y entonces sí puedo moverme, ya que sabemos que este cliente existe. Bueno, eso es todo por la lección número 13. Gracias.